Bueno, jóvenes, seguimos ahora con la segunda parte de la clase. Pues ya hablamos previamente de epistemología social y ahora nos vamos a meter como en otra corriente, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poquito volvemos a la epistemología en sí y vamos a hablar un poco ya de como las diferentes formas en las cuales la epistemología se ha ido desarrollando a través de las ciencias sociales, por decirlo de alguna manera. Para ser más concreto, a lo que quiero ir es al hecho de que ya nosotros sabemos que hay un grupo de ciencias, no sabemos que hay un grupo de ciencias y que hay un grupo dentro de esas ciencias están las ciencias sociales. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido para determinar, bueno, ni tan pequeño, para mirar ese momento de lo que son las ciencias, cómo son, cuáles son y cómo en ese grupo entran las ciencias sociales. Y luego miraremos cómo las ciencias sociales se han desarrollado a través de la historia. En este tema nos vamos a echar posiblemente esta clase, la próxima y posiblemente la próxima todavía más arriba, ¿no? El objetivo es ver cuáles han sido las diferentes posturas que se han dado dentro de las ciencias sociales, que van desde algunas que vimos de pronto un poco en metodología cuando hablamos de que primero se intentó ser cuantitativo hasta el momento en que eso cambia y se convierte en algo más cualitativo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con ello, de pronto haciendo primero un pequeño recorrido en el que vamos a hablar en este video sobre los diferentes tipos de ciencia y luego en el siguiente si ya nos metemos con el primer momento histórico. Lo que quiero plantear es lo siguiente. Como todo en la vida está determinado por la historia. Dicho eso, cuando las ciencias sociales comienzan, disculpan, quitemos esto, abramos otro, por ahí tenía otro abierto. Cuando las ciencias sociales comienzan, hay un paradigma. Y luego de ese paradigma, que luego miraremos cómo se llama, aunque ya algunos podrán tener en cuenta que es un paradigma cuantitativo, si lo recuerdan de la clase de metodología, cuando comienzan y está este paradigma, luego se da un cambio, seguirá otro paradigma y así sucesivamente. Y esto va a estar pasando por mucho tiempo. Es decir, toda ciencia tiene diferentes momentos en los que la investigación se realiza de una u otra forma. Si la historia cambia, si la vida humana cambia, entonces muy posiblemente eh, esa ciencia va a cambiar de paradigma, va a cambiar la manera en la que se hacen las cosas, ¿sí? Entonces de eso es de lo que vamos a hablar, o sea, vamos a hablar un poquito de la historia de las ciencias sociales, de cómo se han venido estudiando y cómo se han venido trabajando durante los últimos 140 años, más o menos. Vamos a recordar un poquito de lo que hayamos visto en teoría mínimamente y vamos a recordar un par de cositas de metodología. Pero antes de eso, como les venía diciendo, quiero por lo menos primero que miremos otra vez qué es ciencia, cuáles son las ciencias que hay y dónde encajan las ciencias sociales, mínimamente. Bien, dicho eso, comenzamos por las posturas epistemológicas. Eh, a estos paradigmas o estos diferentes momentos les podemos llamar posturas epistemológicas. Por ejemplo, la postura epistemológica del siglo XIX no es igual a la del 20 ni a la de finales del 20. ¿Por qué? Porque son formas diferentes de hacer ciencia. Para hacer una pequeña introducción, nada más por tener un poquito de idea, en el siglo XIX se creía que la ciencia solamente podría ser cuantitativa, ya no. Bien, por eso el título de nuestra clase de ciencias sociales, posturas epistemológicas. Hoy vamos a ver una, luego veremos otras. Pero antes de eso, un poco de introducción. Primero, ¿qué son ciencias? No vamos a establecer qué son ciencias, eso ya ustedes lo saben, ya saben que es un conjunto de conocimientos estructurados que responden a teorías, hipótesis, que tienen que seguir unos métodos, ya eso lo sabemos. Lo que queremos de pronto dejar claro es que hay diferentes tipos de ciencias. Como todos sabemos, hay ciencias formales
y factuales. Eso lo vimos, por ejemplo, en metodología y en epistemología, sobre todo acá en epistemología lo vimos. Entonces, resulta que cuando se trata de ciencias, parece una familia, ¿no? Y está, así como está este señor que es súper mecánico, también estará el otro que será más pensante y será, si lo vemos bien, tiene su ojo, su boca, un poco más humano. Dicho eso, así como en una familia están los primos que son de una manera y los primos que son de otra. Así como también están los primos que queremos y los primos que no queremos tanto, el primo feo. Entonces, hablando de ciencia, hay diferentes tipos de saberes. eh, así como hay diferentes tipos de saberes, perdón, hay diferentes tipos de saberes, sabemos que está, por ejemplo, el conocimiento que viene de la intuición, el conocimiento que viene de la tenacidad, el conocimiento que viene de la autoridad y el conocimiento que viene de la ciencia. También podemos decir que hay diferentes tipos de ciencia y que esas ciencias también pueden ser aceptadas o no aceptadas, ¿sí? Por ejemplo, hay ciencias que son bien respetadas como la matemática y hay otras que no son tan respetadas de alguna manera como varias de las ciencias sociales. La comunicación, por ejemplo, está en ese proceso de convertirse en una ciencia respetable. Aún no lo es. Entonces, mientras que la matemática sería ese primo inteligente, guapo, bien educado, con un gran trabajo, las ciencias sociales podrían ser la primita fea, ¿no? Perdón, las ciencias comunicativas podrían ser la primita fea. Eso puede pasar, eso no significa que sea cierto, ¿no? Sí quiero que eso quede muy claro, eso no significa que sea cierto, solamente que así se ve dentro del mundo científico. Pero nosotros estamos en todo el derecho de defender nuestras ciencias de la comunicación a capa y espada porque son igualmente viables. Pero ¿qué genera esos odios y esos amores? ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene del objeto de estudio. Si consideramos que el objeto de estudio a lo que se dedica cada una no es tan interesante o no es tan fácil de medir, entonces decimos que su trabajo es regular, mientras que el que se dedica a un trabajo duro es más inteligente. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a muchas personas les pasa que cuando están en el colegio, si son buenos en matemáticas, son más queridos que si son buenos en español, porque se considera que si eres un matemática eres un gran pensante, pero si eres en español, fácil, todo el mundo sabe usar la lengua. No es tan así, no es tan cierto, pero eso se da incluso hoy en día. Consideramos muy inteligente una persona que sabe de matemáticas y al que sabe escribir simplemente lo consideramos una persona que sabe escribir. Eso también pasa en las ciencias. Y por eso tenemos a veces peleas con personas que se consideran que pertenecen a una mejor ciencia que nosotros. Ingenieros, por ejemplo, eso ya lo hemos dicho. Entonces, hay ciencias que son más valoradas que otras y pues otras son el primo feo, el primo pobre. Generalmente las ciencias se clasifican según sea su objeto de estudio. Esto permite hablar de ciencias formales y ciencias factuales. Eso ya lo habíamos visto en algún momento dado, pero no nos habíamos detenido en ello. Bien, hecha toda esa aclaración de arriba en todo ese pequeño tablerito, entonces podemos hablar de que mínimo hay dos grupos de ciencias. Factuales y formales. ¿Sí? Y ahora, dentro de las factuales hay naturales y sociales. Sobre eso vamos en un momento. Ahora, primero vamos a hablar de cuáles son las formales, ¿no? Vamos a hacer una inversión aquí para ponerlo en el orden en que lo estamos diciendo. Primero vamos a hablar de cuáles son las formales. No nos vamos a detener mucho en las formales, quizá no les va a quedar tan claro, pero, pero pues no importa. Lo que quiero es que quede como una idea muy general y ya, no nos vamos a detener mucho en eso porque eso realmente no nos interesa. Entonces, ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? Bueno, las ciencias formales tienen bueno, si miramos la imagen, vemos aquí un muchacho que está haciendo matemáticas. De entrada sabemos que dentro de las ciencias formales se encuentran las matemáticas. ¿Cuáles son las ciencias formales? Son aquellas que tienen por objeto, o sea, les interesa estudiar ideales abstractos, interpretados o construidos, ¿no? ¿Qué es un ideal? Son un ideal que puede ser abstracto, interpretado o construido. ¿Qué es un ideal? Es, es aquel objeto de estudio que no ocupa un espacio determinado por el tiempo, ¿sí? No es una cosa que podamos realmente establecer que sucede o que está dentro de la realidad, ¿sí? Un ideal no, un ideal no es una idea.
No es una idea, porque una idea yo la tengo aquí y ahora. Un ideal es realmente un abstracto, una cosa que nosotros no podemos tocar en la realidad y que realmente solo la estudiamos a través del pensamiento y la estudiamos a través de la lectura. No podemos hacerle pruebas ni nada porque no existe en la realidad, solo existe en nuestra conciencia. Por ejemplo, la geometría. La geometría utiliza triángulos. Y sí, nosotros en la realidad vemos triángulos. Si yo cojo un celular y lo muestro, bueno, un celular puede ser un rectángulo, ¿no? Pero realmente es un celular. Nadie se pone a pensar de si esto es un rectángulo de la realidad. Un rectángulo no es algo que uno pueda encontrarse caminando por la calle o un bosque. Vemos cosas de la realidad que tienen formas de rectángulos, pero no son rectángulos solamente, eso es una característica, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos aquí y vemos el número uno de las matemáticas es un ideal, no es una realidad. Uno puede contar, uno puede decir, hay una persona aquí, o ¿cuántos hijos tienes tú? Uno, pero realmente no es como que el uno exista dentro de la realidad. El uno no es algo que uno pueda ver, ¿sí? Solamente uno lo ve escrito, pero realmente no es algo que uno pueda ver en la realidad. Si lo comparamos con el perrito, bueno, esta es una foto de un perro, eso no es un perro real, obviamente, pero el perro sí es algo que nosotros podemos ver en la realidad, ¿sí? El uno no, el uno es algo que solamente existe en nuestra mente. Y nosotros lo utilizamos cuando contamos, lo utilizamos para contar personas, lo utilizamos para un montón de cosas, pero realmente no lo podemos ver en la realidad, solo existe en nuestra mente. Cuando nosotros contamos, por ejemplo, para el colegio, lo hacemos para aprender a contar cosas de la vida real, pero uno no cuenta números. ¿Alguna vez ustedes han contado, por ejemplo, números por contar números? No, solo en el colegio. Uno cuenta a veces personas, manzanas, dinero, cosas, pero contar por contar uno no lo hace, porque esas son cosas que están en nuestra mente, que hacen parte de una abstracción. Esas son las ciencias formales. Las ciencias formales no se pueden comprobar en la realidad porque es que no existen en la realidad, existen dentro de nuestros ideales. ¿Sí? A diferencia de un perro. Aquí tenemos la foto de un uno y la foto de un perro. La diferencia es que el uno nunca lo vamos a ver caminando en la realidad, mientras que el perrito sí. Los cardiólogos se dedican al corazón, es un tipo de disciplina de la medicina, que analizan corazones. Los corazones existen, claro. Los zoólogos se dedican al estudio de animales. ¿Existen los animales? Claro. Los sociólogos se dedican al estudio de la sociedad. ¿Las sociedades existen? Pues claro. Los lógicos se dedican al estudio de la lógica. ¿La lógica existe? ¿Es algo que podamos ver caminando por ahí por la calle? No. Los geometristas, los que se dedican a la geometría, creo que el término es geometrista, se dedican al estudio de las figuras geométricas. La geometría existe caminando por la calle, vemos triángulos caminando en la calle, podemos ir a un sitio y decir, aquí vamos a ver triángulos. No, solo existe en el arte de forma abstracta como dibujo, por ejemplo. Entonces, tenemos que están las ciencias formales que se dedican a estudiar un ideal, algo en lo que nosotros podemos pensar pero que no podemos ver en la realidad. Los números y las figuras geométricas hacen parte de eso. Y por raro que parezca, no son ideas, porque las ideas existen en algún momento. Si a mí se me ocurre, bueno, eso es una característica, ¿no? Los ideales no tienen un tiempo de duración. No hay un tiempo determinado. Desde hace mucho tiempo existen los números y no han cambiado ni absolutamente nada, a diferencia de, pues, de algunas cosas de los seres humanos, que se han descubierto vacunas, algunas cosas del mismo ser humano y de la sociedad. Los números no han cambiado para nada, no cambian a través del tiempo. Por eso decimos que los ideales no son ideas, porque las ideas sí pueden cambiar. Yo puedo tener una idea ahora y luego mañana tengo otra. Entonces no podemos confundir los ideales con ideas, porque las ideas sí pueden cambiar. Los ideales generalmente se mantienen por un tiempo que no podemos determinar, ¿no? Por ejemplo, podemos estudiar al hombre en el siglo XX. ¿Y qué tiempo abarca? 100 años, el siglo XX. Punto, se acabó hasta ahí. Pero podemos estudiar los números en el siglo XX. ¿Tiene sentido? Si son los mismos números del siglo XIX y del XVIII y del XVII, sí. Podemos estudiar, por ejemplo, el surgimiento, la influencia del Internet en la comunidad. Eso definitivamente, eso es siglo XXI. ¿Valdría la pena estudiar las figuras geométricas en el siglo XXI?
No, porque los términos de la abstracción no tienen como un tiempo y un espacio determinado, solo los estudiamos, sin mayores delimitaciones. Las delimitaciones son las que el mismo objeto nos impone. Voy a estudiar figuras geométricas de tres lados, puros triángulos. Ok, pero durante un tiempo no, porque eso no tiene un tiempo determinado, no, eso no lo tiene. En ese sentido, bueno, y cerrando, las ciencias formales no tienen un contenido concreto o empírico. Es decir, no tienen un contenido, como les venía diciendo desde el principio, no se puede analizar los números o las figuras geométricas o la lógica en la realidad, porque no son cosas que nosotros podamos ver de la realidad, sino que todo su estudio se basa principalmente en lo que pensamos, ¿no? Pues aquí nada, las matemáticas son formales porque su contenido es puramente mental, no material. Los números no los vemos caminando en la calle, ni los vemos en un parque, ni los vemos, no. Cualquiera me puede decir, profesor, pero cuando vemos direcciones vemos números. Sí es cierto, pero eso es un dibujo. Eso es un dibujo, es un símbolo. No es un ser real. Es como cuando vamos a una perrera y vemos un perrito pintado en la puerta. Ese no es un perro real, pero sabemos que sí podemos ver perros reales en la calle. Entonces, si vemos una casa que tiene un número que le identifica, eso no es real, eso es una idea, porque no podemos ver números caminando por la calle. Entonces, dicho eso, pues nunca hemos visto un solo número por la naturaleza, pero sí podemos contar que hemos visto perros, y las ciencias fáticas tienen por objetivo establecer relación entre ideas. Es decir, aquí no vamos a relacionar los números con los perros. Lo que se hace en el colegio de cuenten manzanas, eso se hace en el colegio porque eso es pedagógico. Pero no es cierto que eh, pueda uno determinar, pueda uno mezclar cosas de la realidad con los números. Generalmente, en las ciencias formales, tomamos ideales, por ejemplo, el número 1 es un ideal, el número 5 es un ideal, y lo relacionamos con otro ideal. Y así sacamos cuentas en la matemática, por ejemplo. Es decir, establecemos relaciones entre ideales. ¿Sí? Aquí dice ideas, realmente debería ser ideales, por ser más concretos. Esas son las ciencias formales. Es una explicación un poco rara, un poco confusa, quizá no queda clara, pero no importa, porque este no es nuestro tema, es solo para comenzar.